Muy buen día. El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana, en colaboración con el Centro Cultural Tijuana, les da la más cordial bienvenida. Hoy presentamos, para seguir celebrando las jornadas vizcaínas de este 2021, al maestro Julián Beltrán Pérez, quien compartirá con nosotros su charla Vizcaíno visto por la Academia. Julián Beltrán nació en Culiacán, Sinaloa. Es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Es miembro del cuerpo académico Literatura, Discurso e Identidad. Es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestro en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Baja California y doctorante en Teoría Crítica por el Instituto de Estudios Críticos 17. Ha participado en congresos nacionales e internacionales con la línea del discurso social en la literatura hispanoamericana y ha publicado sus trabajos en distintos libros, como Erotismo y Teatro en la primera década del siglo XXI, en 2011, Personajes, Espacios y Acciones, una aproximación literaria y cultural, publicado en 2013. Las fronteras del texto, un acercamiento de análisis cultural y lingüístico, publicado en 2014. Rubén Vizcaíno Valencia, escritor, 2019. Rara Avis, Notas sobre lo Alterno, 2021. Bien, Julián, maestro, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para participar en las jornadas vizcaínas de este año. Y vaya, ¿quién mejor que tú? Porque has revisado justamente desde la academia al personaje y, como comentábamos fuera de la grabación, pues es una revisión necesaria y sea quizá la primera o de las primeras veces que se discute al maestro vizcaíno desde una óptica, sí, literaria, por la formación que tienes, pero sobre todas las cosas académica, que nos hace falta todavía profundizar desde esta trinchera sobre la vida y obra del maestro Rubén Vizcaíno Valencia. Es que, Julián, bienvenido, muchísimas gracias de nueva cuenta y adelante, el tiempo es totalmente tuyo. Muchas gracias, maestro Josué, colega y amigo. Gracias a ti por la invitación y por permitirme compartir esta charla, como bien lo mencionas, acerca del maestro Rubén Vizcaíno Valencia desde un ámbito académico. Bueno, es importante destacar que este texto o esta charla que les voy a compartir surge de una preocupación de un grupo de profesores de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que nos dimos a la tarea de observar y discutir al maestro Vizcaíno desde un ámbito meramente académico. Conocemos al maestro Rubén Vizcaíno Valencia como poeta y promotor cultural que llegó de Colima y se asentó en Mexicali, y que su fructífero quehacer cultural por la esquina norte de Latinoamérica, como se le conoce a Tijuana, se ha quedado grabada en importantes monumentos y edificios históricos de la ciudad, como el Teatro Rubén Vizcaíno o el plantel Covach Rubén Vizcaíno Valencia. También fue gestor de la primera piedra angular para que en Tijuana contáramos actualmente con la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. En fin, conocemos su labor como promotor cultural, pero de su faceta dramatúrgica poco conocíamos. Este fue un pretexto para que desde la academia nosotros nos propusiéramos rastrear la labor de este gestor cultural y echar un vistazo desde las letras. En mi caso, me tocó o me di a la tarea de conseguir y de rastrear la pieza dramática La madre de todos los vicios. Esta pieza ya lleva desde los años 60. Se escribió en 1962, la escribió el maestro en ese año, y aparece publicada en 1965 por la edición Californidad, un grupo editorial o una editorial de aquellos años de la ciudad de Tijuana que se preocupaba por promover a los nacientes o incipientes escritores de aquel tiempo, ¿no? Entonces llama la atención esta búsqueda o el arranque de esta búsqueda desde que encuentras el texto o desde que empiezas a rastrearlo,
y lo consigues, nosotros lo encontramos en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, en uno de los anaqueles de la Biblioteca Central. Específicamente se guarda con mucho recelo y mucho cuidado la obra del maestro Vizcaíno, ¿no? Entonces la conseguimos y creo que desde que tienes el objeto, el libro, empieza a generar datos sobre el abordaje de la obra. Empieza la interpretación, desde que ves la austeridad, desde que ves el tiempo de publicación, el tiempo transcurrido, el pretexto de los 100 años del maestro Vizcaíno en 2019, cuando se empezó esta investigación, que él cumpliría en vida. Y bueno, una acumulación de impresiones surgen desde que encuentras la obra, pero desde que empiezas a preocuparte por el abordaje del maestro Vizcaíno, a quienes todos conocemos y mucho debemos, ¿no? Entonces, una vez que conseguimos la pieza, pues bueno, le di la lectura, personalmente no la conocía. El maestro Vizcaíno únicamente escribió dos piezas dramáticas, 2 obras de teatro. La primera fue Las cigüeñas de los huevos de oro y luego La madre de todos los vicios. Entonces, en esta pieza habla de la ciudad de Tijuana y reafirma, de cierta manera, el amor y la preocupación que el maestro Rubén Vizcaíno siempre tuvo por la ciudad de Tijuana. Entonces, voy a leer un texto que escribí desde un acercamiento analítico, y luego voy a cerrar con algunas conclusiones. Inicio. En julio de 2019 cumpliría su primer centenario de vida el profesor, promotor cultural y poeta Rubén Vizcaíno Valencia, de quien, entre otras cosas, se le ha reconocido su labor como gestor y promotor cultural de la ciudad de Tijuana, considerándosele como una piedra angular en la cultura artística y cultural de Baja California. Su nombre es legado para la ciudad de Tijuana y en la vida cotidiana, ya sea para referirnos al teatro universitario o alguna institución educativa que lleva su nombre. El Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, no sin recelo, ha guardado el legado del maestro Vizcaíno en la colección que lleva su nombre, la cual mantiene en el segundo piso de la Biblioteca Central de la UABC. Ahí, en un pequeño anaquel, encontramos un libro sin clasificar, perdido en las cajas que se guardan en dicha colección. En una edición bastante modesta, apenas engrapada, de una editorial local, su pieza dramática aparece, La madre de todos los vicios, fichada en Editorial Californidad, Tijuana 1965 y sellado con la inscripción del acervo colección Rubén Vizcaíno Valencia. El texto cobra relevancia, amén de su contenido, por su casi anónima existencia y por ser de las pocas ediciones que se conservan de esta faceta como dramaturgo del profesor Vizcaíno. Conseguirlo no fue fácil, dado el recelo y el orgullo con que se guarda. De 1962 a la fecha, el texto ha merecido poco reconocimiento, publicado en 1965, a más de 50 años de distancia, y el centenario del natalicio en 2019 del profesor Vizcaíno, encontramos un pretexto para acercarnos desde la academia a esta obra. La pieza dramática es una de las 2 únicas del género dramatúrgico del escritor. Sin desviar la pasión del poeta por Tijuana, el tema de esta ciudad, con las características, mitos y clichés que todos conocemos sobre su fundación, aparecen registrados en esta pieza. Escrita en un solo acto, un grupo de amigos conversan mientras beben cerveza en un reconocido bar de un hotel de la ciudad de Tijuana, frente a la emblemática avenida Revolución de los años 60, acerca del bullicio y la efervescencia de turistas norteamericanos en la ciudad. Cito: estábamos averiguando a qué vienen los turistas a Tijuana. Página 18. De esta manera, sin más complicaciones de un dramaturgo consumado, la obra anuncia así su cometido.
El tema central, como casi toda la literatura sobre Tijuana, es su identidad. Sus personajes, cual comunes migrantes llegados de todos lados a la ciudad, se preguntan, ¿a qué vienen los turistas a Tijuana? ¿Qué buscan en Tijuana? ¿Por qué tantos turistas norteamericanos año con año? Esta es una cita. Tal es la preocupación central de esta pieza, en la cual el profesor vizcaíno recupera el mito que construye a la ciudad entre la línea de la perdición y la esperanza. Al respecto, se ofrecen muchas respuestas que continúan manteniendo la historia de la ciudad en el mito. Cito, ellos vienen a oír cosas distintas. Por eso, para ellos esto es el Old México, es decir, el México antiguo. Un país en el que se habla otro idioma, con conceptos distintos sobre la libertad, el amor, la amistad en general. La vida. Bueno, buena o mala, Tijuana es una ciudad que está en otro país. Los amigos de que te hablo vienen seguido a apostar a los caballos. Sí, esta es una cita. Pero el tono predictivo para una ciudad caracterizada por su geografía parece merodear también el discurso de alguien comprometido con el desarrollo cultural de su tierra. De repente leemos, cito, Tijuana no podrá en años desarrollar su industria y menos su agricultura. Su tragedia es y será la falta de agua mientras no pueda potabilizarse el agua de mar. ¿Tú sabes cómo vivían los indios que habitaban hace 150 años para atrás en este que hoy llamamos Baja California? Vivían de comer pitayas, frutas silvestres, de la caza y de la pesca. No conocían la agricultura en ninguna de sus formas, ni la cerámica siquiera. Leer al padre Berger, repasa la historia antigua de Baja California y verás las causas. Fin de cita. A lo largo del texto, con un gesto pedagógico, y parece que este estilo enmarcará toda la escritura de su autor, contextualiza el intercambio natural por su geografía entre los dos países, y ahí radica la particularidad de Tijuana como una ventana al mundo, uno de tantos clichés que enmarcan el estilo de esta obra. El contraste clasista de la ciudad es otro tema de esta pieza. Me refiero, claro está, al pueblo pobre que surte su despensa de cualquier modo y que va al otro lado a comprar objetos que se liquide en las baratas y que están al alcance de su modesta economía. Claro que los que tienen medios tienen objetos de primera y aún de lujo, y ahí tienes las hermosísimas residencias y palacetas de los ricos, contrastando con la miseria de los proletarios cargados de escuincles descalzos que viven en los cañones y en las lomas de Tijuana, allá, lejos del centro, para que no desdigan de la belleza de la ciudad. Esta es una cita. Más adelante leemos, yo estoy en contacto con la gente de mi clase que es la mayoritaria. No me negarás que hay más pelaos que gente rica, ni hablar. La inmensa mayoría de los que vivimos en Tijuana vivimos de cosas muy distintas, de eso, de las drogas y la vacilada. Muchos más de los que supones. Trabajan en el otro lado, chambeando en lo que pueden o en lo que los dejen los güeros. Acarrean cosas, son choferes, carpinteros, albañiles, pescadores, vaqueros, electricistas, empleados de ínfima categoría, sirvientes, obreros, en fin, viven en Tijuana y se levantan con la fresca, atraviesan la línea internacional porque dicen que están emigrados y después de desquitar el sueldo en el condado de San Diego, que desquitan de veras, porque allá hay que sudar y sudar en grande, regresan al caer la noche bien cansados con el pan para sus hijos. Sin tanta escenografía que un realismo urbano en una ciudad fronteriza, la única escena proyecta el ascendente y ameno discurso entre amigos hasta volverse una candente disputa sobre la tradición histórica de la ciudad de Tijuana, con un tono pedagógico que resalta el estilo del maestro vizcaíno. Cabe destacar que la selección de citas de esta pieza, además de compartir al público del ámbito cultural esta pieza poco desconocida, distribuida y valorada, sugieren que conozcan la pieza, pero al mismo tiempo la representatividad de las dos líneas temáticas más importantes que encontramos en la pieza. Por un lado, la historia. Llama la atención desde los años 60 cómo podemos conocer esa Tijuana y compararla con la Tijuana del siglo XXI, y en cuanto a las temáticas de una ciudad
con una economía que dista mucho de la ciudad fronteriza de San Diego, pues sabemos que conforman lo que han querido llamar una misma región, una región, no sé, al menos cultural o lingüística, pero que nos deja ver y apreciar ese desarrollo y al mismo tiempo el cambio que ha tenido la ciudad. Entonces, estas citas reflejan por un lado lo histórico, pero también por otro lado el tono común, sencillo, descriptivo del maestro vizcaíno en cuanto a esta faceta como dramaturgo poco explorada, ¿no? Me refiero a la descripción de datos. Yo lo relacioné con la formación del maestro vizcaíno como pedagogo, como profesor, y creo que el tono de la obra refleja esta preocupación por difundir la historia de la ciudad y a veces raya en un tono moralizante también entre sus personajes, ¿no? Continúo después de esta justificación. La relación del turista con Tijuana se observa como un constante desplazamiento de personas que dan vida a la ciudad, mientras otros, los personajes, observan para detonar la preocupante pregunta que orienta y proporciona el tono misterioso a todo el texto, pues en la diatriba sobre esta se encuentra uno con la ciudad inatrapable por su movimiento. El cruce fronterizo de personas entre México y Estados Unidos ubican a la ciudad en tránsito, lo que la hace volublemente inasible. Al respecto leemos, cito, Tijuana vive entre dos mundos, entre dos realidades, entre dos religiones, idiomas, modos de ser, y cada quien en la medida de su responsabilidad ha de ocupar el lugar que le corresponde de acuerdo con su moralidad o el gusto que le acomode, porque para eso es libre el hombre, para salvarse o para condenarse. Frases así como sentencias moralizantes van a aparecer a lo largo de esta pieza corta y que van a marcar el estilo del maestro vizcaíno, al menos en el género dramatúrgico, que no exploró mucho tampoco. Yo encontré dos piezas, pero por ahí me enteré que son tres piezas piezas dramáticas la que escribió. Creo que la investigación queda abierta y siempre propicia que se generen otras preocupaciones y otras miradas, ¿sí? Ya sea por su inevitable formación pedagógica, además de los cuadros sobre los monumentos y la historia de la ciudad, el tono moralista no se extraña en estas páginas. Voy a leer una cita muy extensa que ilustra lo anterior. Ellos hablan de Tijuana como la ven con ojos extraños, pero Tijuana no son ellos ni son los turistas. No, Rodrigo, ni la riqueza ni la pobreza de la ciudad, ni el vicio que hay en ella. Hace 2 meses que enterré a mis viejos cuando vi la fosa y me di cuenta que allí quedarían sus restos para siempre. Entonces, Rodrigo, me di cuenta de una cosa que le va a parecer sorprendente, Rodrigo. Hay que sentir ese temblor del alma, ese sentimiento que nos comunica la muerte, Rodrigo, para darte cuenta que, en cierto modo, ella, la tierra, es nuestra verdadera madre, nuestra verdadera patria, y que, en cierto modo, nosotros somos sus hijos. Ellos hablaron de Tijuana como de una cosa extraña a su amor y extraña en algún modo a ellos mismos. Ellos la ven desde afuera como una fuente de riqueza, de sonor, de trabajo, de locura. Bueno, solamente faltó que alguno hubiera dicho que los abolicionistas y los drogadictos son necesarios para que la ciudad progrese. Y no me hubiera sorprendido que alguno de ellos, queriendo defender a Tijuana con esa piedad malsana que le es característica, hubiera dicho que deberíamos volver a los tiempos del gobernador Esteban Cantú, cuando por decreto autorizó el coronel la venta de estupefacientes en Baja California, siempre que estos pagaran los correspondientes impuestos. A esto lo habrían llamado ellos una fuente de ingresos para el Estado. Ay, Dios mío, estamos que nos defienden queriendo justificar el crimen y confundiendo las cosas. ¿Sabes tú qué es Tijuana? ¿Sabes tú qué espera Tijuana de ti y de mí y qué espera de todos? Esta es una amplia cita que también refleja
estas partes estructurales de la obra como si fueran poesías. El maestro Vizcaíno exploró el género poético y se le conoce más en la poesía. Personalmente descubrí al maestro Vizcaíno como poeta, después como gestor y actualmente como dramaturgo, ¿no? Entonces, a lo largo de la pieza también van a aparecer estos discursos poéticos en el que exalta los temas de la tierra, la muerte, y recuerda también esta conexión de la literatura local a la que nos estamos refiriendo con la literatura hispanoamericana, con temas de identidad como la muerte rulfiana o la tierra del mismo Juan Rulfo, ¿no? Que vienen a exaltar también. Recuerda también una de las ideas centrales en la narrativa de Gabriel García Márquez cuando se refiere a que uno pertenece a cierto lugar cuando ya tiene muertos enterrados en esa tierra, ¿no? Entonces, de alguna manera la preocupación por los elementos que van a construir esa identidad se recuperan en esta obra, pero más allá destacan ese lugar que algunos teóricos como Canclini les ha dado por colocar a Tijuana como la última frontera, la frontera más transitada de Latinoamérica, la esquina norte y algunas etiquetas que se le han atribuido a la ciudad, pero al mismo tiempo con esa particularidad que conserva de mexicanidad, como lo es la tierra, la idiosincrasia de la muerte, las ideologías, elementos socioculturales, y que contrastan con la frontera frente al país más, de los países más poderosos del mundo, ¿no? Entonces esos contrastes van a hacer de Tijuana lo que es, y esta pieza es importante también en ese sentido porque enmarca y recupera esos elementos que han dado vida a la ciudad y que se notan en un periodo de 50 años, desde 1962, ¿no? Entonces, de alguna forma vemos esa reafirmación por la ciudad de considerarla lo que es y cómo la han teorizado ciertos críticos y teóricos. Rematar con una enseñanza, el texto apela a una moraleja de la fábula y en una ciudad como Tijuana, siempre construyéndose entre dos discursos morales, la enseñanza siempre es esperada. Un texto pues colmado de información, historia, lugares comunes. Tijuana continúa su camino de boca en boca de quienes llegan, de quienes se regresan, de quienes se quedan y de los que mueren aquí. Acercándonos al cierre, leemos 3 páginas que ocupan el final para un remate casi declamatorio en donde se muestra quizá la defensa del escritor por su ciudad, lo cual denota el comportamiento de un artista preocupado por la conservación y la transmisión de la cultura regional. Los diálogos desaparecen de manera abrupta para llegar a un final anunciado, rescatando un personaje que había permanecido aparentemente oculto entre los demás. Esta parte es como una de las más artísticas que uno puede recuperar en la pieza, ¿no? Cito: Tijuana quiere que la rediman sus hijos, que la salven de la inmundicia en que la han hundido los turistas viciosos, los comerciantes de la salud y la tolerancia de las autoridades que mercantilizan la vida humana, y quiere que la salven de la superficialidad idiota de sus jueces ocasionales. Fin de cita. Finalmente, el tono experimental de esta obra parece quedar en segundo término, pues en la distancia, cuando uno como lector se encuentra frente a un texto con estas posibilidades de resurgir de entre los anaqueles y cajas de libros empolvados, pesa más la figura del personaje a quien en el paso del tiempo otorgar el indulto para no comprometer su contenido. Tal es el acercamiento de análisis que proponemos en esta pieza y que valga como un acierto el acercamiento, pero también una justificación de quien se ha asumido como promotor cultural, regional, de una ciudad en constante cambio y que permanezca esa figura como elemento histórico que defiende la identidad y al mismo tiempo se convierte en referente identitario de la región, de la ciudad,
pues justifican de cierta manera el peso que puede soportar un análisis para una pieza, para un género sobre todo poco explorado. Tal es el caso del maestro vizcaíno, y también tal es la postura como que se toma desde lo académico, ¿no? ¿Qué tanta información se puede encontrar del género, pero también del personaje del escritor? En ese sentido, nuestro objeto de estudio se divide entre dos caminos. Por una parte, la figura emblemática del maestro Rubén Vizcaíno Valencia, y por otra parte, la tarea muy comprometida, poco valorada, pero sobre todo creo que enjuiciadora, como lo es la labor de analizar una pieza con un contenido que tal vez compromete al escritor cuando bifurca sus discursos entre la historia, la moral, la pedagogía, y que se tratan de abarcar todos en un género dramatúrgico, con las posibilidades de los años 60, con la historia en ese momento de Tijuana, con el contexto de la ciudad. Entonces, colocando la pieza en el contexto, el valor histórico pesa mucho de este documento. Y a lo largo de la trayectoria del maestro, pues creo que este abordaje, este acercamiento desde lo académico, pues creo que abre otra línea, otra perspectiva de abordaje, de acercarse a su obra, y tal es la intención de este texto. Cabe destacar también que este texto es producto también de un proyecto de investigación de la Universidad Autónoma de Baja California, y cuyo producto recayó en este libro, que se está distribuyendo de manera gratuita, porque es parte de la universidad autónoma, con el único fin de difundir el conocimiento cultural y académico. Muchas gracias. Julián, pues muchísimas gracias por la participación, por la colaboración. Sin duda, la figura del maestro vizcaíno va a seguir dando mucho pie a la discusión, pero sobre todo al análisis. Más allá del hombre, más allá del promotor, del gestor cultural, del constructor de instituciones, bueno, pues también este apartado que a nosotros que estudiamos la cultura, pues nos permite ver la obra o a Baja California a través de su obra desde otras perspectivas. Me gustaría mucho que nos platicaras bueno, acabas de comentar que el texto es una publicación de nuestra universidad y acabas de comentar que es gratuito, pero ¿a dónde conseguirlo? ¿A dónde ir ahora sí que, y perdón por la expresión, ¿a dónde ir a hacer fila para conseguirlo? Sí, Josué, pues mira, voy a poner otra vez el libro. Creo que hay que aprovechar los espacios, ¿no? Creo que este libro es un pretexto para acercar el quehacer de los profesores, que no nada más damos clases, sino que nos dedicamos al estudio a profundidad de ciertos temas, de ciertos tópicos, y que provocan estos productos. Entonces, es un pretexto para acercarnos a los estudiantes como lectores, que nos vean con otra mirada, también al público, al sector cultural de Tijuana. Los distribuimos nosotros cuando vamos a coloquios, a congresos, en actividades como esta que estamos presentando, y que honorable y amablemente nos invitas, Josué. Y ahí lo pueden conseguir en la facultad con los profesores de literatura. Aprovecho también para reconocerlos, los profesores, el maestro Víctor Soto Ferrer, la doctora Valeria Valencia, el doctor Francisco Javier Hernández Quesada, y un servidor formamos parte del cuerpo académico de la Facultad de Humanidades, y entre todos hicimos este libro. Entonces ahí vienen textos de nosotros. De aquí extraje resumen que yo leí, que yo les presenté, y el maestro vizcaíno pues se aborda desde otras
perspectivas, ¿no? Como la lengua, hay una entrevista del maestro Víctor Soto, hay un análisis también del doctor Quesada, y pues lo que yo les acabo de presentar, ¿sí? Pero ahí lo pueden conseguir en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales con los profesores o con los directivos. Muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, pues va a ser de mucho aporte. Porque por lo que yo conozco, no soy un gran estudioso de la figura de Rubén Vizcaíno Valencia, pero por lo que yo conozco, efectivamente, es quizá el primer texto o de los primeros textos que abordan desde esta óptica a Vizcaíno y a su obra, ¿no? Regularmente nos vamos sobre la cuestión de la poesía, el teatro, la gestoría cultural o incluso su biografía, pero también es necesario verlo desde donde tú lo estás mirando. Julián, muchísimas gracias. De nada cuenta, a nombre del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana, en colaboración con el Centro Cultural Tijuana, gracias por tu participación a favor de las jornadas vizcaínas correspondientes a este año pandémico todavía de 2021. Julián, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Saludos. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Gobierno de México.